Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en el relato de Vittorio Arrigoni sobre la Guerra de Gaza de 2008-2009. Analizaremos los puntos clave de su libro Gaza, sigamos siendo humanos, para entender su perspectiva, la de alguien que lo vivió en primera persona. Bueno, para empezar, vamos directos a una advertencia que hace el propio autor. Y es que Arrigoni, no se anda con rodeos. Desde el minuto 1 deja claro que lo que tenemos entre manos no es un análisis frío, a distancia, no. Es un testimonio crudo, visceral, escrito desde el corazón mismo del conflicto. Para desgranar el libro, vamos a seguir este recorrido. Primero, veremos cómo el propio Arrigoni nos prepara para la lectura. Luego nos meteremos en el inicio del conflicto, en los ataques a infraestructuras civiles, en las historias humanas que él documenta, en lo que vino después, y, para terminar, en su mensaje principal. Es que, Arrigoni no enmarca su libro como unas memorias escritas años después, con calma. Para nada. Es un diario urgente. Son crónicas escritas en medio del caos, muchas veces en una libreta agachado dentro de una ambulancia o tecleando a toda prisa en un edificio que temblaba por las explosiones. El evento central, el corazón del libro, es la llamada Operación Plomo Fundido. Ese fue el nombre en clave de la ofensiva militar israelí que duró 22 días. Y el libro de Arrigoni funciona básicamente como una crónica diaria de todo ese periodo, ofreciendo una perspectiva desde dentro, desde el terreno. Vamos ahora a la descripción del primer día. Arrigoni le pone un título muy potente: Guernica en Gaza. Con esa comparación, el autor busca evocar directamente imágenes de una devastación civil total, indiscriminada, para describir lo que él presenció en ese asalto inicial. Y aquí nos encontramos con un choque de narrativas, pero brutal desde el primer día. Por un lado tenemos la versión oficial, la justificación militar que, según cuenta el libro, hablaba de precisión quirúrgica. Y por el otro tenemos el testimonio de Arrigoni, que viene a decir, un momento, en el lugar más densamente poblado del planeta, bombardear así, pues no va a haber daños colaterales. Las víctimas civiles, argumenta, son una consecuencia directa, inevitable. Para que nos hagamos una idea de la escala de ese primer día, Arrigoni da esta cifra: 210 muertos. Y añade algo que pone los pelos de punta, que ese número estaba destinado a aumentar drásticamente. Es una cifra que busca transmitir el shock, el impacto inmediato de la ofensiva. A partir de ahí, la narración del libro se va abriendo. Ya no se centra solo en las víctimas individuales, sino que empieza a catalogar lo que Arrigoni describe como ataques sistemáticos a lugares que, según el derecho internacional, deberían ser intocables, santuarios. Y para respaldar esa afirmación, el libro ofrece una lista muy detallada. Documenta lo que describe como ataques repetidos contra infraestructuras que son puramente civiles. Su crónica menciona más de 15 mezquitas, escuelas de la ONU, hospitales, ambulancias e incluso edificios que albergaban a medios internacionales. Con esta lista, el autor lo que busca es cuestionar frontalmente esa idea de los ataques quirúrgicos. Para ponerle rostro a estas denuncias, el libro recurre a historias personales. Fijaos en esta cita. Arrigoni no habla de un paramédico anónimo, habla de su amigo Arafa, un maestro y voluntario, y nos dice que tenía 35 años y era padre de 4 hijos. Es su forma de convertir una estadística fría en una tragedia humana, personal. Y esto nos lleva a una de las partes centrales del libro, las historias de las víctimas. Arrigoni utiliza estas anécdotas, estos relatos personales, para ilustrar el coste humano del conflicto. El foco se mueve de la estrategia militar a la experiencia real, a la vida entre los escombros. Esta es, sin duda, una de las imágenes más devastadoras que describe el libro. Comparar a las niñas con muñecas rotas es una metáfora crudísima. Con ella busca transmitir esa fragilidad, esa inocencia destrozada por la violencia, y consigue que un número, una estadística de víctimas, se vuelva dolorosamente real. El libro también se detiene en la macabra tarea de identificar a las víctimas. Esta historia, que una enfermera le contó a Arrigoni, resalta la brutalidad de la guerra. Un símbolo de amor, como una alianza de boda, se convierte de repente en la única forma de reconocer a un ser querido entre restos irreconocibles. Y quizá una de las historias más desgarradoras sea esta, que le relataron los paramédicos de la Cruz Roja. Muestra el trauma profundo, la incomprensión de un niño ante la muerte. El acto de cuidar el cuerpo de su madre, creyendo que simplemente dormía, subraya una inocencia rota por una realidad que es imposible de procesar. Pero ojo, porque el libro sostiene que el fin de los bombardeos no fue el fin de la crisis. La narración cambia de tercios y se enfoca en el asedio, en el bloqueo, describiendo cómo la vida diaria seguía siendo una lucha constante, incluso después del alto el fuego. Claro, la palabra asedio puede sonar un poco abstracta. ¿Cómo la hace tangible el libro? Pues con una lista.
una lista de cosas cotidianas, de las de andar por casa, que según Arrigoni tenían prohibida la entrada a Gaza. Y no hablamos de material de guerra, no, hablamos de pasta, de libros, de bombillas, zapatos, cerillas. La idea del autor al mostrar esto es muy clara, ilustrar cómo ese bloqueo, según su testimonio, se metía hasta en el último rincón de la vida diaria. En los capítulos finales, Arrigoni se apoya en informes de varias organizaciones de derechos humanos para, según él, corroborar sus propios relatos. Menciona a Amnistía Internacional, que el libro recoge que acusó a Israel de crímenes de guerra, a Human Rights Watch, que documentó el uso de fósforo blanco, y a Physicians for Human Rights, que denunció ataques al personal médico. Y con todo esto llegamos al mensaje central, al núcleo del libro, que está encapsulado en su título y en la frase con la que Arrigoni cerraba cada una de sus crónicas: sigamos siendo humanos. Aquí es el propio Arrigoni quien explica qué significa su lema. No es solo una frase bonita, es su tesis principal. Es una llamada a ir más allá de las fronteras, de las banderas, de las diferencias, para reconocer que todos pertenecemos a la misma humanidad, sobre todo, y especialmente, en medio de un conflicto tan brutal. El libro no se queda solo en el testimonio, concluye con una llamada a la acción muy clara, dirigida a la comunidad internacional. Arrigoni insta a documentar la verdad para luchar contra la desinformación, a no quedarse indiferente, porque eso permite que la injusticia continúe, y menciona formas de presión no violentas como la campaña BDS. Y cerramos con esta pregunta, para la reflexión. El libro de Arrigoni no presenta el conflicto desde la geopolítica, sino desde el sufrimiento humano más explícito. Y eso nos deja una cuestión fundamental sobre la mesa. ¿Cuál es la responsabilidad y el papel de quienes observan todo esto desde la distancia? Gracias por habernos acompañado.